Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otra transmisión de Mujer Perla Preciosa. Hoy es martes de transmisión y estoy feliz y muy emocionada de compartir con ustedes este tema que es la dignidad y el orgullo. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos estas dos cosas. A veces hacemos cosas porque pensamos que es por dignidad, pero más bien es por orgullo. Y a veces también pasa que porque no queremos ser personas orgullosas, terminamos perdiendo nuestra dignidad y no sabemos dónde está esa línea. Yo espero que el día de hoy podamos aprender juntas dónde marcar esa línea para pues no ser orgullosas, porque Dios detesta el orgullo, pero también Dios nos ha dado dignidad como personas. Tenemos valor y dignidad y debemos de aprender a respetar esto, a respetarnos a nosotras mismas. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo aprendemos a diferenciar estas dos cosas? Bueno, en primer lugar, la dignidad es el valor y la honra que Dios te da a ti simplemente por ser un ser humano, por haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice, varón y hembra los creó. Entonces, al nosotros ser creación de Dios, entonces nosotros tenemos ese valor inherente como seres humanos, ¿verdad? Y bueno, pensamos que nuestra dignidad depende de nuestros logros, de nuestra posición económica, de nuestra apariencia o de cosas que nosotros hacemos. En realidad, nosotros, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos ese valor inherente. Somos personas dignas de respeto. Y eso, como les digo, no depende de tu posición, no depende de tus logros, depende de tu identidad en Dios. En el Salmo 8, en los versículos 4 y 5 nos dice también la Biblia que Dios nos hizo poco menor que los ángeles. Entonces nosotros tenemos mucho valor, especialmente para Dios. Y si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, dice en Juan 1:12 que nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, imagínense, somos hijas del Dios Todopoderoso. Y eso pues nos da muchísimo valor como seres humanos, ¿verdad? Nos da muchísimo valor, nos hace dignos por medio de Jesucristo de gozar de las bendiciones de Dios y de la presencia de Dios. Así que eso es la dignidad, ¿no? Ahora, ¿qué es el orgullo? Bueno, yo lo hice Google y Google me dijo que el orgullo, que hay dos tipos de orgullo. Digamos que el orgullo sano es un sentimiento de satisfacción por los logros o las capacidades o los méritos propios que alguien tiene o que una persona pues llega a tener, ¿no? Digamos que este tipo de orgullo es un sentimiento de satisfacción por algo que tú logras hacer. Y eso es bueno. Más adelante vamos a hablar de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y de cuando nosotros logramos algo, es sano que nos sintamos bien y que sintamos satisfacción por lograr esto, ¿verdad? Pero luego viene el otro tipo de orgullo, el que no queremos en nuestra vida. Y dice el diccionario que ese orgullo es arrogancia, vanidad, que es exceso de estimación propia y que suele llevar a un sentimiento de superioridad. Eso es lo que dice el diccionario y compara la palabra orgullo con vanidad, presunción y petulancia. Entonces, ese es el tipo de orgullo que nosotros no queremos tener, ¿verdad? Y yo pienso que es muy importante que entendamos la diferencia. Entonces dijimos que el orgullo es un sentido de superioridad, ¿verdad? Y lo importante de entender esto es que muchas veces disfrazamos el orgullo de dignidad o muchas veces perdemos nuestra dignidad porque no queremos ser orgullosos, como ya dije, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Dios no quiere que tengamos este sentido de superioridad. Dios quiere que tengamos un pensamiento claro
de quiénes somos nosotros. Y muchas veces el orgullo nace del miedo a que nos lastimen. Muchas veces tenemos inseguridades y como no queremos que las personas noten nuestras inseguridades, las disfrazamos, esas inseguridades, entonces tenemos esas actitudes de petulancia, ¿no? de altivez. ¿Por qué? Porque no queremos que las personas se den cuenta de nuestras inseguridades y las disfrazamos. Muchas veces tenemos miedo a fallar. A veces conocemos nuestras responsabilidades, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo que la gente vaya a decir de nosotros. No queremos que la gente tenga altas expectativas de nuestra vida. Y entonces eso también puede ser orgullo, porque entonces te importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios de ti. Entonces eso también puede ser peligroso, ¿no? Sobre todo en esta era donde nos han dicho que es muy importante el amor propio, que es muy importante marcar límites y hay una cultura como muy individualista, ¿no? Y sí, como les digo, debemos tener dignidad y Dios nos da valor, pero tenemos que tener mucho cuidado en no caer en el orgullo, en no caer en la vanidad. Dice en Romanos 12:2, que es uno de mis pasajes favoritos porque ahí Pablo nos deja bien claro cómo es que nosotros debemos de pensar sobre nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que el alimentar nuestro ego no es lo mismo que tener un amor propio, ¿no? Muchas veces tenemos un exceso de autoestimación. Lo que pensamos de nosotros mismos no está alineado, no está ligado a Dios. Y esto es lo que nos dice Pablo, y se los quiero leer. Probablemente ya conocen esta escritura, pero es bien importante. Es una escritura súper acertada que nos ayuda a mantener, como dicen, a mantener el piso, ¿verdad? A no gloriarnos demasiado. Dice en Romanos 12, del 2 al 3, dice, no se conformen con las modas o las tendencias de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, que cada uno de ustedes que no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Me encanta esto. Pablo lo dice claramente. Nadie debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Y la siguiente parte me parece la base, que debe ser la base de nuestras vidas. Dice que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio. Entonces, Dios quiere que nosotros pensemos de nosotros mismos con cordura, que estemos conscientes de nuestras capacidades y de las cosas que no podemos hacer bien o de nuestras inseguridades, de nuestras imperfecciones. Cada quien debe pensar de sí mismo con cordura. ¿Y saben qué? Esta cordura solamente Dios te la puede dar. También lo dice ahí claramente, dice a través de la renovación de tu mente, como nos dice Pablo. Y esta renovación, ¿cómo sucede? Karina, pero yo ¿cómo puedo renovar mi mente? Bueno, a través de la oración, a través de la lectura bíblica y de la comunión con Dios. No tiene nada de malo que nosotros reconozcamos nuestras habilidades. Es bueno, Dios quiere que nosotros reconozcamos lo que nosotros hacemos bien. Todos somos buenos para algo y tenemos que encontrar eso, para qué somos buenos, ¿verdad? Debemos de ejercer nuestros talentos, nuestras habilidades con responsabilidad. Más bien cuando nosotros sabemos que sabemos hacer algo, que hacemos algo bien o que logramos alguna meta o logramos ser o hacer algo, es una responsabilidad que Dios nos da ante los demás. Debemos de tratar esto con responsabilidad para bendecir a otros y para glorificar a Dios en nuestras vidas. Eso es bueno, reconocer las cosas buenas que nosotros tenemos en nuestra vida y usarlas para la gloria de Dios. Lo malo es cuando no reconocemos esa necesidad de Dios, cuando pensamos que esas habilidades son suficientes, que no necesitamos
buscar de Dios, que no necesitamos venir a los pies de Dios, porque ya tenemos estas habilidades, porque ya somos buenos para esto, porque pensamos que podemos ser autosuficientes, y ahí está el peligro. Cuando nosotros pensamos que podemos ser autosuficientes, no solamente estamos siendo orgullosos, estamos idolatrándonos a nosotros mismos, porque a veces pensamos que que nuestra opinión o lo que nosotros pensamos es mejor que lo que Dios tiene para nuestras vidas o que lo que Dios nos dice en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4, nos dice que en los postreros días, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Quiere decir que no, hombres que no van a respetar lo que es sagrado, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y bueno, toda esta lista viene de el exceso de autoestima. El hombre que es amador de sí mismo. Y entonces ahí es donde encontramos el peligro, ¿verdad? Porque dice que en los postreros días habrá estos hombres amadores de sí mismo. Y el orgullo te lleva a cometer otros pecados, como lo vemos, ¿no?, en esta lista. Jeremías 9, el 23 y el 24. Dice, así dice el Señor. Dice que no se gloríe el sabio de la sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, dice Dios, y de comprender que yo soy Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia. Pues eso es lo que a mí me agrada, dice el Señor. Al Señor le agrada que nosotros busquemos de Él, que nosotros nos gloriemos en conocerlo, que eso sea nuestra gran cualidad. ¿Cuál es tu gran cualidad? Servir a Dios, hablar con Dios, ser hija de Dios. Esa es mi gran cualidad. Y de ahí viene todo lo demás. De ahí viene que yo conozco su amor, su derecho, su justicia. Y eso es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios 12, del 1 al 13. Bueno, se los voy a resumir porque así está largo. Dice Pablo, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Pablo dice, Dios me ha dado todas estas cosas, me llevó, dice, yo fui arrebatado al paraíso, yo tuve visiones, Dios me dio todo esto, me mostró, dice Pablo. Dice, y yo me quiero gloriar de eso, de lo que Dios ha hecho en mi vida. De eso es lo que yo me voy a gloriar, dice. Pero yo no me voy a gloriar de mí mismo. Dice, más bien me voy a gloriar de mis debilidades. Y él empieza a decir, dice, yo soy un hombre que Dios ha usado mucho. Dice, pero ahí es donde Pablo dice, Dios me ha dado un aguijón para que yo no me enaltezca. Dice, yo le he pedido a Dios que me quite esto. No sabemos cuál era el famoso aguijón de Pablo, ¿no? Pero era algo que lo mantenía humilde, que lo mantenía libre de ese orgullo dañino, ¿verdad? Y entonces dice, cuando yo le he pedido al Señor que me quite ese aguijón, Él me dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces dice Pablo, por lo tanto, yo de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, porque ahí es donde habita el poder de Dios. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros tengamos claro que sí tenemos habilidades, que somos personas dignas, que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, como leímos hace rato, ¿no? Nosotros tenemos valor, tenemos un valor inherente que Dios nos ha dado como seres humanos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no cruzar esa línea y amarnos a nosotros mismos en exceso. A veces es necesario dejar el orgullo
para recuperar tu dignidad, porque a veces por orgullo caemos en cosas que no cumplen nuestro propósito. A veces nos olvidamos del valor y el propósito que Dios nos da como personas, seguimos nuestro propio razonamiento y terminamos humillados, destrozados, algunos como basura. Y la verdad es que esa no es la voluntad de Dios. Porque, vuelvo a decirles, muchas veces tenemos que dejar el orgullo para recuperar la dignidad. Y muchas veces perdemos nuestra dignidad por orgullo. Entonces, es importante que lo distingamos. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos siendo orgullosos? Bueno, el orgulloso busca más bien reconocimiento, no busca su propósito. Nosotros tenemos un propósito en Cristo. Y eso es en lo que nosotros tenemos que estar concentrados. ¿Para qué me salvó Cristo? ¿Cuáles son los dones, los talentos que Él me dio? ¿De qué manera yo puedo servir a Dios? ¿De qué manera yo puedo ser de bendición a otros? Estás concentrado en tu propósito y no en de qué manera yo me puedo lucir, de qué manera yo puedo demostrarle a la gente mis habilidades, de qué manera yo puedo beneficiarme de las cosas buenas que yo poseo. Esa es la diferencia. Normalmente las personas orgullosas pues siempre quieren tener la razón. Y voy a decir queremos tener la razón porque a veces no todos tenemos que contarnos ahí, ¿no? Tenemos que parar y reflexionar. Señor, quiero tener la razón o de verdad esto es importante que yo lo clarifique o que yo aclare esto y que yo deje mi punto establecido. O simplemente yo quiero tener la razón y no quiero aprender. A veces las personas orgullosas, pues no es difícil que aprendan porque piensan que ya saben más que los demás. Es difícil aceptar errores cuando somos orgullosos. Es difícil aceptar consejos. Los tomamos como que, pues, ¿y por qué me dice a mí cómo vivir? ¿Qué se cree? A veces no aceptamos ayuda también cuando somos orgullosos. Y la verdad es que tragarse el orgullo, pues es lo más sabio que nosotros podemos y debemos hacer. Podemos tomar, por ejemplo, el ejemplo de David. Yo me imagino qué vergüenza cuando Natán vino y le dijo, ¿sabes qué? Ese hombre eres tú, ese hombre asesino, adúltero, pues eres tú. ¿Y qué hizo David? Aceptó sus errores, aprendió de sus errores, aceptó esta reprensión, porque se tragó su orgullo, hizo su orgullo a un lado, porque él reconocía quién era Dios. Y David era el rey. David era el rey y podía decir, nadie tiene derecho a decirme a mí lo que yo he hecho mal, o nadie puede venir a decirme. No, pero él sabía, él tenía un concepto de sí mismo claro, así como nos dice Pablo que debemos de tener. Él pensaba de sí mismo con cordura. Yo soy el rey, pero soy un hombre falible. Yo cometo faltas y le he fallado a Dios. Y David se arrepintió. David vino delante de Dios y se humilló. Dejó su orgullo a un lado. David sabía la diferencia entre el orgullo y la dignidad. Hay muchas corrientes que nos citan la Biblia. Por ejemplo, este versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que a mí me llama la atención, yo no digo que eso esté mal, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de, como les digo, de trazar esa línea entre amarte a ti mismo y no amar a los demás como a ti mismo a veces. Decimos, es que yo, así como Satanás, ¿no? Cuando llegó y le dijo a Jesús, mira, la Biblia dice esto. Y sí, era la Biblia, pero era la Biblia aplicada a la situación equivocada. Y a veces nosotros podemos usar la Biblia de manera equivocada y nos confundimos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces decimos, pues sí, entonces ámate, ámate, ámate. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no quiere que nos amemos. No me malentiendan. Dios no quiere que nos amemos. No, Dios quiere que nos amemos. Claro que sí. Claro que Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos.
Pero déjenme leerles lo que Jesús dice en Mateo 22, 36 al 40. Dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y luego le dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces yo quiero que reflexionemos aquí, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. ¿Y cuál era el primero? A veces nos brincamos el primero. Decimos, sí, tengo que amarme. Y luego se nos olvida que también tienes que amar a tu prójimo. Y luego se nos olvida que primero tienes que amar a Dios. Dice, lo voy a volver a leer, lo primerito que debemos hacer. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primerito. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tú puedes también recibir ese mismo amor de Dios o percibir y recibir, porque Dios nos ama, pero muchas veces no nos damos cuenta, no lo percibimos y muchas veces no recibimos tampoco ese amor. A veces nos bloqueamos y no recibimos ese amor. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nos va a ayudar también a amarnos a nosotros mismos, a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros como creación suya y como hijos suyos por medio de la muerte de Cristo. Entonces, esto nos va a traer una identidad clara de quiénes somos nosotros. Y entonces, por consiguiente, si tú amas a Dios, te amas a ti mismo, entiendes tu propósito, vas entonces a amar también a los demás. Y creo que Juan es clarísimo. En primera de Juan 4:20 está fuerte esto, pero es clarísimo. Dices que amas a Dios y no amas a tu hermano. Eres mentiroso. Entonces sí, claro que Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos, pero también quiere que amemos a nuestros semejantes de la misma manera. Y para hacer esto, primero tenemos que amar a Dios. No solamente amarlo, estar seguros de que es con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros tenemos. Solamente así vamos a poder entender nuestra identidad y nuestro valor en Cristo. Y vamos a poder amar a los demás. Si leemos Primera de Juan, que son el libro del amor, Juan habla mucho del amor. Y nos dice esto, o sea, ¿cómo puedes amar a decir que amas a Dios, que no lo ves, y ahí tienes a tus hermanos y no los amas? Eres mentiroso. Eres mentiroso si dices que amas a Dios y no amas a tus hermanos, que también son hechos a la semejanza del mismo Dios que tú, que también tienen el mismo valor inherente que tú. Por eso es importante entender también nuestro valor, porque entonces cuando nosotros entendemos nuestro valor y nuestra identidad en Dios, entendemos que las demás personas también lo tienen. Y entonces los vamos a poder tratar con ese amor, con ese respeto que debemos de tratarlos. Si tú no entiendes quién eres tú en Cristo, es muy difícil que tú entiendas quiénes son las demás personas en Cristo, o las personas que son creación de Dios, que son hechas a semejanza de Dios, aunque no tengan a Cristo. No, va a ser muy difícil que tú entiendas el valor de las demás personas si tú no entiendes tu valor en Dios, tu identidad en Dios. ¿Cuáles son las diferencias claves entre el orgullo y la dignidad? Primero, el orgullo normalmente viene, está la fuente de lo que genera nuestras emociones, vienen de nosotros mismos. Pero la dignidad viene de Dios. Nuestra dignidad y nuestro valor como seres humanos nos lo da Dios.
Normalmente las actitudes que tenemos cuando estamos siendo orgullosos son de exaltación. Yo no voy a aguantar a esa persona porque yo no tengo necesidad, porque yo soy esto, yo soy lo otro, yo he logrado estas cosas en la vida. ¿Cómo alguien va a venir a mí? Y todo es exaltación propia. Sin embargo, cuando tú estás ejercitando la dignidad, tú eres agradecido. Dices, gracias Dios por los dones que tú me diste. Gracias Dios por las habilidades. Gracias por ese trabajo. Gracias por ese buen chequecito que me llega cada mes o cada 2 semanas. Gracias, Señor. Gracias por ese carro, por esa casa que yo tengo. Gracias, Señor. Hay una actitud de gratitud. Es diferente que el orgullo que dice, mira todo lo que yo he logrado. Mira todo lo que yo me he esforzado y lo que yo he trabajado. Y esto es lo que yo tengo. Entonces estás exaltando a ti mismo en lugar de agradecerle a Dios por lo que Él te permite ser y tener. ¿Y cuál es el resultado del orgullo? Pues la distancia de Dios. Porque entonces no amas a Dios primero. No estás cumpliendo con el primer y más grande mandamiento, como dijo Jesús. Hay un distanciamiento de Dios, porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Es difícil que tú tengas una relación cercana con Dios si tú estás pensando, tienes un concepto más alto de ti mismo. Si tú no estás pensando de ti mismo con cordura, con claridad, si tú no tienes claro quién tú eres. Y hacia los demás también. Porque tarde o temprano la gente va a decir, no, ¿quién se quiere juntar con esta persona? Es muy orgullosa, muy altiva, ¿no? Siempre te hace menos, ¿no? En cambio, cuando tú estás ejercitando tu dignidad, las personas te respetan. Te respetan y tienes como resultado una vida de humildad. Eres una persona humilde, una persona que reconoce, ¿sí? que reconoce su valor, pero al mismo tiempo reconoce su identidad en Dios. Cuando tú estás ejercitando el orgullo, tienes arrogancia, tiendes a ser una persona arrogante. A mí no me hables así. O a competir con otras personas. ¿Por qué esta persona tiene esto y yo no? Yo debería de tener eso también. Yo me voy a esforzar por tener eso también. En lugar de ejercitar la dignidad, entonces tú vas a tener paz. ¿Por qué? Porque conoces tu propósito. Para esto es lo que me llamó Dios. Yo soy digna de ser llamada hija de Dios a través de la sangre y el sacrificio de Cristo. Y este es mi propósito y esto es lo que yo tengo que hacer. Este es mi llamado. Entonces tú tienes paz. Tú tienes seguridad interior porque tú sabes para lo que fuiste llamado. Porque tú sabes quién eres en Dios. Entonces tenemos que reconocer nuestro valor. Eso es bien importante porque muchas veces pensamos, otra vez les digo, a veces decimos, no quiero ser orgulloso. Como ya les dije, ¿no? Las diferencias. Entonces, para no caer en el orgullo, a veces también dejamos que las demás personas no nos respeten. Entonces, por dignidad, también tenemos que entender que no debemos aceptar ni tolerar maltrato sistemático de otras personas. Porque tú eres una hija de Dios. Porque tú tienes un valor inherente. Entonces, no tienes por qué aceptar que alguien te maltrate sistemáticamente. Y a veces, por no querer ser orgullosa, permitimos cosas que manchan o que destruyen nuestra dignidad. Nos volvemos codependientes, como mi hermana Yadira nos ha estado hablando de este tema. Te vuelves, como digo, codependiente de esa otra persona o de tu situación, o te vuelves permisivo. No pones límites en tus relaciones. Eso tampoco es sano. Entonces, como les digo, por eso es bien importante saber hasta qué punto estoy ejercitando mi dignidad, que la tenemos como seres humanos y como hijos de Dios, y hasta qué punto yo estoy siendo orgulloso. Porque ejercitar tu dignidad es algo sano, es algo que Dios quiere que tú hagas. Debes tener autorrespeto, tomar distancia cuando alguien está siendo destructivo o hiriente contigo. No tienes por qué aguantar ciertas cosas, ¿verdad? Tienes que ser paciente, dar amor, todo esto, ¿no?
Pero cuando una persona está pisoteando tu dignidad, tú tienes que también marcar límites, tomar tu distancia. A mí me gusta, por ejemplo, pensar en que, ok, no estoy siendo orgullosa porque yo sé que si esa persona tiene algún problema, yo estoy ahí. Pero no quiere decir que voy a estar ahí todo el tiempo dejando que esa persona pues me use como tapete, ¿no? Me pisotee. Entonces, todos esos tipos de situaciones es donde tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Estoy ejercitando mi dignidad o estoy siendo orgullosa? Tenemos que tener cuidado porque podemos cruzar la línea al orgullo. La mujer de Proverbios dice que está vestida de dignidad. Dice que está vestida exactamente lo que dice la Biblia. Dice en Proverbios 31, el 25 y el 27, dice que está vestida de fortaleza y dignidad. Se ríe sin temor del futuro. Y cuando habla, sus palabras son sabias. Cuando tú ejercitas tu dignidad en Dios, tú tienes fortaleza, no tienes miedo. Y se acuerdan que les dije que muchas veces el orgullo viene del miedo. Entonces, cuando tú ejercitas tu dignidad en Cristo, eres fuerte y no tienes miedo, porque sabes quién te cuida, sabes que Jehová es tu pastor. Y dice que la mujer virtuosa cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Fíjense que dice, da órdenes, pero lo hace con bondad. Sabe quién es, tiene clara su identidad y su propósito. Da órdenes, pero con bondad. Sus palabras son sabias cuando habla. No tiene miedo del futuro. Es fuerte. ¿Por qué? Porque está vestida de dignidad. La clave está en reconocer de dónde viene tu valor. Viene de Dios y no debes quitarte tu valor. Debes tener clara tu identidad en Cristo. Yo creo que es súper importante que nosotros aprendamos a reconocer esas áreas donde el orgullo se puede disfrazar de autoestima o de defensa personal o de autorrespeto. Porque sí pasa, ¿ok? Otra vez, como resumen, se los digo, la diferencia entre la dignidad y el orgullo, pues muchas veces es la exaltación propia, pero a veces nosotros decimos, no, es que yo tengo que tener una alta autoestima. Y sí, otra vez les digo, Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos. Dios quiere que ejercitemos nuestra dignidad como seres humanos. Pero tenemos que aprender también a reconocer esas áreas donde muchas veces estamos siendo orgullosas y estamos diciendo que esto es defensa personal o autorrespeto, porque sí podemos llegar a confundir eso. Tenemos que tener claras los dos conceptos, ¿verdad? Recuerden que defender su valor no requiere que ustedes menosprecien a otra persona, ¿no? Cuando tú defiendes tu valor no quiere decir que estás haciendo a otra persona menos. Yo creo que es importante que nosotros oremos pidiendo a Dios que nos dé un corazón humilde, pero que también sepamos estar firmes en nuestra identidad en Cristo, que estemos seguras de esa identidad que Cristo nos da y no caer en el orgullo. ¿En qué momentos de nuestra vida, en qué relaciones, en qué situaciones nosotros hemos tendido a confundir el orgullo con dignidad? ¿De qué manera nosotros podemos mantener nuestro valor personal sin caer en la soberbia? Por ejemplo, Daniel es un gran ejemplo de dignidad. Él sabía quién era él era una persona importante. Él sabía, era uno de los más inteligentes del reino. Por eso los babilónicos lo estaban haciendo parte de su reino. Pero él entendía su identidad en Dios. Él sabía quién era. Y fue una persona que ejercitó su dignidad. Dijo, no, yo no me voy a rendir
ante nadie. Yo no voy a orar a nadie que no sea Dios. Y no era por orgullo. Era porque él estaba ejercitando su valor. Yo sé quién soy en Dios y yo sé a quién le estoy orando. Él era una persona humilde, pero con una identidad, una autoestima sana. Él pensaba de sí mismo con cordura. Yo sé quién soy. Yo sé a quién le debo todo. Yo sé a quién es mi Dios. Yo sé a quién sirvo. Entonces yo les invito a que reflexionemos en esto, mis hermanas. Yo les invito a que pensemos, ¿estoy siendo orgullosa? ¿Estoy disfrazando mi orgullo de dignidad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué hago esto? ¿Lo hago por mí o lo hago porque sé que estoy sirviendo a Dios? ¿De qué manera yo uso los recursos que Dios me da? ¿Los uso para mi propio placer, para mi propio gusto, o los estoy usando para glorificar el nombre de Dios? ¿De qué manera yo estoy tratando a las demás personas? ¿Estoy realmente reflejando el amor de Dios? ¿O estoy siendo orgullosa? Entonces, así como debemos de reflexionar en no ser orgullosos, también tenemos que reflexionar en nuestras situaciones. No sé, cada una de nosotros está viviendo una diferente situación en nuestro diario vivir. Estamos dejando que las personas pisoteen nuestra dignidad. Nos estamos poniendo de tapetito para que pasen encima de nosotros. ¿Y esto glorifica a Dios? ¿De qué manera estoy sirviendo a Dios al dejar que esta situación o que esta persona me esté hiriendo o causando daño? Pidámosle a Dios que nos enseñe a vivir con la dignidad y el valor que Dios tiene para nosotros. Y no llegar al orgullo, que nuestra seguridad provenga de la presencia de Dios, no de nuestros logros. Amén. Que Dios nos bendiga y nos dé ese discernimiento para entender la diferencia. Y decir, ¿sabes qué? No, esto que estoy haciendo no está bien, no tengo la motivación correcta. Amén. Les doy muchas gracias por conectarse. Ese es el mensaje que tengo para ustedes. No sé si haya preguntas, los voy a tratar de contestar. Las pueden poner ahí en los comentarios o peticiones. Gracias por conectarse y nos vemos entonces en la próxima transmisión. Dios les bendiga. Adiós.